Georaca तुमच्या Nació en Asunción en 1889. Fueron sus padres John Cadogan y Rosa Stone, australianos, miembros de un grupo que había llegado con el propósito fallido de formar una colonia. León Cadogan hizo sus estudios primarios en la Escuela Alemana de Villarrica. Aprendió su idioma, el segundo, pues el primero era el inglés, la de sus progenitores. Y paralelamente aprendía el español y más tarde el guaraní auténtico y varios dialectos a través de su estrecha convivencia con las parcialidades indígenas, guayaquí, bra, paita buterá y chiripá. Cadogan realizó sus estudios de las etnias autóctonas desde el Caguazú hasta el Paraná, por más de 40 años, viviendo con los indígenas y como ellos, en su ambiente natural cervícola, y fue por entonces el primero y único hombre blanco a quien los naturales introdujeron en él conocimientos de sus rituales, en el significado de sus invocaciones antes nunca reveladas. Los trabajos de Cadogan tuvieron amplia repercusión a través de revistas especializadas de México, Brasil, Francia, Alemania y Estados Unidos de América. Ello permitió el decidido interés de las entidades científicas de esos países en apoyar los estudios de una etnia extendida, de rica cultura potencial y mal conocida, a falta de estudios con rigorismo científico. Las principales publicaciones de Cadogan en español son las siguientes: Aguraputá, Guayí, Grataipú, textos místicos de los Sudá guaraní del Guairá, tradiciones guaraníes, las creencias religiosas de los Sudá guaraní, la lengua guaraní, mitología clásica y mitología guaraní, aves y almas de difuntos en la mitología guaraní y guayaquí, hurgando en la prehistoria guaraní, 1000 apellidos guaraníes, los descendientes de los Araporuchu, entre otros. Autodidacta como todos los genios, confiesa su cándida admiración para los dueños del saber académico y del rigor sistemático, pero fustiga con acrimonía a los pseudointelectuales de la fauna nativa. En los escritos de León Cadogan hay un tiempo axial a partir del cual conviene rastrear las dos vertientes de sus obras, que se abren frecuentemente en meandros sinuosos cuya orientación no se intuye, sino desde aquel Divertim Aquarium. La publicación bajo el patrocinio de Edward Chadel de su Aguraputá, a partir de este se afirma el pulso del etnógrafo según él entonces se autodefine, y desaparecen los excursus para lograr su estilo una forma lineal, explayándose entre ciertos tópicos que paralizan su atención: la indefensión del indio y la indefensión del campesino paraguayo, que al final de cuentas reitera la misma dialéctica de dependencia entre los grupos de poder. León Cadogan falleció en 1973, casado con María Paula Gato. Muchas gracias.
vine acá a escucharle a ustedes. Algo de su papá, más importante para todo lo que estamos haciendo. Bueno, tenemos que a ver, era San Brujería, la Guardia, señora ministra, me honra saludarle. Señor ministro, mi amigo, a quien lo conocí personalmente hoy, Romario Ribeiro Bayano, que vino a hacer en Asunción su doctorado en antropología. Y, por supuesto, lo primero que escuchó de antropología es Alberto Carón. El Agura Putá. Los textos místicos de Guaraní del Guayana son una compilación de textos sagrados de los Guaraní que nos acabamos de escuchar. Nunca se había revelado a ningún hombre blanco. Y estos textos místicos tienen una riqueza fundamental para nuestro país. Es la obra mitológica más conocida del Paraguay. Y así como los mayas tienen el Popol Vuh, fueron las dos únicas obras que se salvaron de ser arrasadas por la conquista. Yo no voy a venir a hacer apología pero es importante que todo Paraguay sepamos que tenemos una obra monumental en el Paraguay. No es del León de esta obra, porque se sigue conociendo gracias al esfuerzo del padre Bartolomé Millán, que es su discípulo testamentario para proseguir su obra. Y en la familia decimos que si Melián, papá, hubiese estado quizás en el Urquí, pero yo agrego que también Melián no hubiera sido el monumento cultural que tenemos en el paraíso de la obra. Me pidió el profesor que cuente algunas anécdotas de obra. Habría muchísimo. En una oportunidad que le hicieron una entrevista, periodista de diversos medios de Asunción, para un artículo que salía en la tribuna y que se llamaba Yo y la tribuna. Entrevistaban a las personas que consideraban oportuno visitar y les exprimían por todos los lados. Y ahí le preguntaron cuál fue la mayor satisfacción que usted tuvo en sus estudios científicos. Y él inmediatamente dijo, al saber que para los primitivos, nuestros niños, palabra y alma
son sinónimos. Quiere decir que nuestra palabra es algo sagrado, algo espiritual. Y cómo me gustaría que acá se insista en ese conocimiento que Él dio entre nuestros hijos. Luego le preguntaron, ¿y usted dónde estudió? ¿Dónde? Y le dice él, yo, la verdad es que me recibí en Aranucatí, en la Universidad de Paraguay. Y mucho después de mis amigos me preguntaron dónde quedaba la Universidad de Paraguay. Y suena a un lugar brasileño del exterior y no a un puerto sobre el río Paraná. Y en fin, hay muchas cosas que contar ahora. Y el amigo de Mario me visitó hoy en el santuario de Dios. Él dio ese santuario, en donde el espíritu de Cadogan está en todas las cosas, en los animales, en la flora, en una reserva de 5 hectáreas en donde hace más de 35, 40 años no se ha cortado ningún árbol y tampoco se ha quemado una sola hoja de árbol. Todo está preservado en una naturaleza en homenaje a este gran Señor que ustedes están homenajeando. Mario es un artista, es un poeta, es un actor, es un hombre que vive con las clases populares de la isla, el Estado Libre, y viene a Asunción a hacer su tesis de doctorado en antropología. ¿Por qué le preguntaron? Porque allá es imposible para cualquiera poder obtener un grado de antropología, y acá no es posible eso. Y va a hacer un trabajo comparativo entre lo que hace en Paraguay con sus aborígenes y lo que hace el Brasil con los más de 300 aborígenes indígenas que ellos tienen. Además, ya me estallé bastante. ¿Podés darme una ayuda? Vino a conocerle a Cadogan, vino a conocerle también a su amigo David que Alejandro Miguel me pidió por favor que lo trajera. Acá está, además. Buenas tardes. Yo tengo un malo español. Pido disculpas a todos y no voy a hablar, porque si no estaría haciendo un portuñol. Este hermano muy especial, ese Kipira, pidió que recitase un poema. Estoy muy nervioso, pero voy a hacer un trecho de un poema de un poeta baiano, Castro Alves, que fuera muy importante
para os negros e negras escravizadas naquele país, pero entendo que estamos até hoje a lutar, a pelear em favor da liberdade. Então, vou pedir licença, permissão, e vou dizer alguns versos de Castro Alves. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas se avermelha o brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros como a noites, horrendos a dançar. E presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora, e dança ali. Uns de raiva delira, outros enlouquecem, outros que de martírio embrutecem, cantando, geme e ri. E no entanto o capitão manda a manobra, de qual, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os dentes dos nevoeiros: vibrai, rijos chicotes, marinheiro, fazemos mais dançar. Entonces, Ademario cumplió su sueño. Se encontró en el santuario de Cadógan y ahora se encuentra en el santuario del Guaraní, que es el Ateneo de la lengua, guaraní, y le conoce a su amigo David Galeano y también a la ministra que nos brinda su gentileza estando presente. Gracias. Sí. Si los guaraní nos dieron la palabra, cada uno nos dio su alma. A la palabra, y ahora se nos puede dar el logro rodeado. Buenas tardes, maestro. Paco Cortés, era de única obra. Hace tiempo después, venimos a la duda, abajo a triple, a persona, o a conocer en conjunto, la ciencia del hombre, antropología. Tenemos una duda, abajo a triple, en el Paraguay, antropología cultural guaraní paraguaya, quizás va a ser poco rara. Y yo quiero destacar sobre todo el curso completo de haber acomodado esta sala, algo que en este caso en adelante va a pasar a ser una sala muy especial. Como cada una de las salas tiene acá el nombre de algún destacado que sirvió solo guaraní, hoy está nada más y nada menos que el nombre, para mí particularmente el más importante de todo el pueblo de la región hasta este tiempo, León Cadógan. Y lo hacemos nada más y nada menos que con la presencia de su hijo, el ingeniero Pedro Cadógan, y también de la hija del ingeniero, con el permiso de ella, le voy a mencionar, Cristina Cadógan. Ella está muy vinculada también al guaraní porque es la esposa de Pedro Molinés, hijo. El doctor Pedro Molinés, hijo de nuestro querido profesor que la imagen está lanzada. Ella es la esposa por una familia, así que gracias Cristina por estar con nosotros. Y podríamos esperar menos y tener tan como tenemos hoy con la presencia de la señora ministra de Política de Industria, nuestro amigo Divino Brasil, y el dueño de casa está que el querido Juan Carlos Pereira, con la vicepresidente de la Academia de la Lengua Guaraní. Yo creo que tenemos una convocatoria muy interesante. Quiero pedirle en este caso a la gente que trabajó acá que levante la mano. Y empezar por allá. Sí, poder decir que no me he venido. Claudia González. Claudia González. Rubén Ugarte. Olga Basalúa. ¿Quién más? Lourdes Oliver. Miguel Rodríguez. Carlos Borges. Aquellos
¿Quién falta? El profesor Miquel, ¿cierto? No, me importa, pero realmente. Como no levantó la mano. Y bueno, yo quiero pedir, por la circunstancia, un aplauso muy especial para ustedes. Una cuestión que quiero mencionarles, acá estando hoy por medio del ingeniero Cabrera. En 1988 nosotros salimos a realizar nuestro primer curso de guaraní. Nos tocó empezar en Caguazú. Fuimos en el 89 a Arroyo Estero, en el 90 a Carapeguá, en el 91 a Quindú, de Arrica. Fuimos sumando hasta llegar a la 100 comunidades donde trabajamos. Y desde el año 1998, cuando empezamos, nosotros sabíamos que en Paraguay, como literatura que trataba el tema de la mitología, solamente se hablaba de una obra muy importante, poéticamente hablando, extraordinaria, en el que escribió Narciso de Román, Rosicá. Sin embargo, desde un comienzo, al leer bien la obra, uno fácilmente llega a entender que era una interpretación que él hizo. Y es lo que probablemente podría ser la cosmovisión guaraní. Yo recuerdo que allá por los años 80 ya trabajaba en la división de lengua guaraní. Y uno de los primeros libros que cayó en mi mano fue La Yura Pitana. No le voy a engañar y no porque está él acá, y esto no es para tampoco que me tomen por el lado soberbio, pero yo La Yura Pitana he leído más de 100 veces. Y cada vez esa experiencia de entrar en ese mundo impresionante que describe Cadorga, es como que me sensibilizó también mucho a mi verdad. Y nosotros, ¿qué es lo que hicimos desde entonces, de 1988 hasta ahora? Nos dedicamos a mostrar las dos caras. Una cara que describe todo ese mundo, porque el mundo guaraní es un mundo religioso. Entender la cultura guaraní es entender la cultura como un factor religioso. Todo se dice desde el punto de vista religioso, todo está dedicado en el papá. Todo lo que hacemos, la palabra, que como decía el ingeniero, es el alma de Dios, y toda una conjunción de elementos tan importantes que superan por lejos, ¿verdad?, esa visión materialista que tenemos. Hablamos de una sociedad con un desarrollo espiritual serio, ¿verdad?, con una concepción de la vida como ninguna. Y esos conocimientos, repito, uno los puede encontrar en La Yura Pitana. Cuando él hace ese trabajo y lo hace allá en la distancia y lo hace con todas las dificultades, finalmente trasciende. Lo único que nosotros podemos asegurarle a los Rogelio, a Cristina, a la familia de Cadorga, es que desde un comienzo nos dedicamos a promocionar la figura de Cadorga, lo seguimos haciendo y cada día lo seguiremos haciendo con más fuerza. Eso es un compromiso nuestro y lo que estos estudiantes y estos profesores hicieron acá y que la demostración de que hemos asumido la trayectoria, la vida, la obra de Cadorga como un factor fundamental para entender lo que es la cultura de Paraguay. No solamente la cultura guaraní, sino la sociedad de Paraguay. Y como le decía, finalmente, para nosotros es un orgullo tenerlo a ustedes acá, al ingeniero, Vita y a la señora ministra, y en este caso a nuestro querido hermano brasileño que nos acompaña, que en esta fecha también al querido profesor y a los estudiantes. Habíamos pedido un aplauso para ellos porque creemos que es la única paga que les podemos dar. Y más que eso, le doy un saludo del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Fernando de la Mora, hoy 13 de junio, fecha memorable. La formación en diferentes disciplinas de las ciencias humanas, sobre todo, es muy importante para los artistas en particular, porque contribuye a la clarificación y enriquecimiento conceptual que se materializa en las obras. Entonces, el arte puede realizar cumplidamente su misión de no ser un instrumento meramente decorativo o de simple copia de realidades, sino un objeto que trasciende a valores por medio y gracias a los símbolos, a valores muy sentidos como el ecológico propio de la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas y que la mirada saorí de León Cadogan lo supo captar. El yaguareté, por sus cualidades, simboliza y encarna las fuerzas de la naturaleza, tan necesarias hoy para la defensa de nuestro medio ambiente.
que necesitamos todos para el logro de nuestros objetivos personales, como la que tuvo Cadogan para interpretar y plasmar en sus escritos a toda una cultura que forma parte esencial de nuestra particularidad. Se ha afirmado que el tema de la identidad es anacrónico en el contexto de una globalización que lo envuelve todo. Pero la función del arte es ser portador de símbolos de la cultura, de nuestra identidad, que es resultado de la mixtura de estas cosmovisiones, la occidental y la de las guaraníes. De esta conjunción de esencias derivó este maravilloso proceso transcultural del cual somos producto. Con los compañeros del tercer y cuarto curso, ¿verdad?, de la carrera de antropología de esta Casa Central del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de Fernando de la Mora, alentados por sus directivos, decidimos ambientar esta sala en homenaje a los antropólogos del mundo y de Paraguay, y en ese contexto a una de sus figuras destacadas como la que fue León Cadogan. A los compañeros de diversas áreas, a los docentes, a los directivos y a todos los funcionarios de esta digna casa de estudio, nuestros agradecimientos. En nombre de Olga Fátima Basadura de Cacaoca, Claudia Patricia González Ayala, Lourdes María Karina Orbeari, Carlos Borja Navarro, Miguel Ángel Rodríguez y Edson del tercero. Y los del cuarto, que estamos a punto de terminar, Rubén Orue Carrera, Rubén Ugarte y quienes hablan de nuestra casa. También quiero recordar que el profesor Miquel nos ayudó también siempre en apoyar para llevar el evento a feliz culmino. Y ahora quiero ensayar un poquitito a ver si qué tal. Maite y mío para ver qué más. Ta anganda a él, oye Yaboba, oye Moyewa Cajanuante, Ñandere Kobe, Ñanderoga, Ñandere Yapuja, Bueja Omiva, Tanga, oye Cabaja, Eva era un añetebo, Ñandere Yepocoa, Ñandere Congo, Ñandere Sapea. Opa Omiva, ocho ayuba, Arapupe, hoy como era, Daca Tuy, Congo, que Omiva, oye, Pete iba para oye, Jina, Coarepe, oye, bueno, Mandu, Agua Guaraní, oye, Caba, oye, Mumbarete, Ara, Ñaneñe, un vivo, mi pendia, o apitepe, Pecha Guaretera, Anda, Ñaneñe, Guaraní, Relikua. Oñangare, Cojaisa, Rei, Cajabu, Tumba, Usuru, Tutu, Porare, Hueve, Ave, Peño y Puri, Yaguare, Tija, Ave, Pe, Omua, Tiba y Yehuarete, Opa, Bella y Co, Nicoteva, Yahuputi, Hama, Ñanerendia y Ujei, Petente, Iba, Ñandere Cobepe, Ave, Ñamumbarete, Hama, Ara, Ñande, Yepocoa, Añetete, Paraguayo, Hacha. Pembarete, Owerecoa, Hueco, Caray, Arandú, Capupuyete, León Cadogan, Ñande, Upucuera, Ojeroba, Hue, Tupá, Ushuri, Bebé. Pembarete, Geñoiba, Coamocoy, Tangahuire, Jaete, Ñañanduba, Yaiqueo, Congo, Ecotipe, Ñañandu, Hacha, Lei, Arapu, Jaupora, Ojeño, Abei, Abacuajara, Tenamuegua, Jañande, Eretanua, Megua, Abei, Jaanga, Cuera, Conga, Abe, hoy Tutimbo, Upeba, Upebarete. Amo Xeñe, Jaese, Abei, Taanga, Yehuaca, Arte, hoy Tutimbo, Barete, Jaguarani, Ñacaramuami, Tapichao, Echaba, Taanga, Oñe, Omumbe, Uja Pichape, Tera, Imboejarape, Gemiandu, Japeba, Peñeja, Ame, Omopotillera, Guaraní. Ya Ecuá, Arte, Jeguate, Enviapó, hoy Putumbum, Barete, Jaguarani, Uñacarapu, Ajanua, Cuente. Oreiro, Güera, Mojapuja, Intujapo, antropología peruandire, o Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Gatete. Menos de Jaracuera, como que Rumbo de Jaracuera, Andile Abei,
rojapo'ãva ko'ãva ko'ã tembiapo umíva apytépe roguerohory mbo'ehára Neri Fátima Benítezpe ohechauka ha oikuauka hãnguére oréve León Cádova rembiapo rohecha'ỹijo pyku'úva'ekue hendive ápe popytýpe opakuetévo ja'ekuaa avei arte rehegua tembiapo imbareteve hag̃ua ha hekopete ojejapo hag̃ua tekoteha ko'ã jekuaapyre ha upévare romomo'ãhese peẽme ore aguije ha ro'ese peẽme